De nuevo, buenas noches y bienvenidos a todos. Vamos a pasar a la tutoría número 2. En esta ocasión vamos a tener la tutoría número 2, que es la de repaso, ¿verdad? De esta asignatura de psicopedagogía en la enseñanza de las matemáticas. En esta unidad número 2 estamos hablando de los procesos cognitivos, es decir, de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Que sería nuestra unidad número 2 para esta asignatura. En esta unidad número 2, como ya mencionábamos, vamos a estar hablando de los procesos cognitivos, la enseñanza y el aprendizaje. Y como está en plataforma, el objetivo es comprender los diferentes procesos cognitivos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Entonces, estamos muy metidos en esta parte de la psicología cognitiva, que es la que vamos a repasar y ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué aplicación es la que nosotros podemos darle en el caso de la enseñanza de la matemática? Bienvenidos a todos los que están aquí, ¿verdad? En la tutoría. Pues están invitados a participar con algunas dudas, inquietudes. Ustedes están por hacer una tarea de esta unidad número 2, ¿verdad? Así que podemos participar con algunas inquietudes. Veamos entonces la primera pregunta. Dice, ¿verdad? ¿Qué sabemos de los procesos cognitivos superiores? Algunos de estos, ¿verdad? La mayoría de textos los definen como la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento y la imaginación, ¿verdad? ¿Qué tendrán en común y qué tendrán de diferente estos procesos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tienen en común estos procesos cognitivos? La sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento y la imaginación. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Lo primero que logramos ver, ¿verdad? Es que todo eso entra por la vista y es muy importante lo que es el cerebro, ¿verdad? O la mente de la persona, porque ahí lo primero que hace es ver o sentir, ¿verdad? Tiene aquella sensación o se lo imagina. Entonces, de ahí viene lo que es un recuerdo. Y así como muchas veces dicen que a veces las imágenes hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, como que la idea a veces penetra mejor cuando se logra ver la imagen o lo logra percibir, ¿verdad? Es mi opinión. Sí, y está muy buena, excelente, ¿verdad? Ahora, imagínense que nosotros estamos en una clase, ¿verdad? De aquellas magistrales de matemática. Entonces, ¿creen ustedes que solamente es lo que nosotros podemos escuchar, lo que estaría o ver en un proceso cognitivo? Ya en matemática creería que también va incluida la práctica, porque si solo lo veo y lo escucho, no es lo mismo a realizarlo. Muy bien, tiene sentido, ¿verdad? Entonces hay muchos más procesos involucrados, ¿verdad? Cuando nosotros estamos llevando a cabo el aprendizaje. Algunos de ellos tienen que ver con nuestro, como bien comentaba la compañera, con nuestro sentido de la vista, con nuestro sentido del oído, ¿verdad? Inclusive algunos van a llegar a las sensaciones, ¿verdad? Ocupando el sentido del tacto. Así es de que cuando nosotros en términos generales, ¿verdad? Nos referimos a lo que nosotros podemos extraer de nuestros sentidos, entonces ahí estamos en un proceso cognitivo. ¿Verdad? Y estos procesos pues son comunes y propios, la mayoría de ellos como el pensamiento, ¿verdad? Son propios del ser humano. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué estimula a estos procesos en el ser humano, ¿verdad? ¿Cómo puede la clase de matemática contribuir para poder agilizar o hacer más eficaces estos procesos? Pues esa es la parte, ¿verdad? El objetivo de esta asignatura, meditar en la psicología, pero eh, adecuada a lo que tiene que ver con el aprendizaje de la matemática. Entonces, el primer proceso que ahí se describe, ¿verdad? En el material, no es uno de los procesos cognitivos más básicos, sino que se empieza con uno de los procesos cognitivos un poco más profundo, ¿verdad? Y es el que nos vamos a centrar en esta parte de la introducción,
que es la que tiene que ver con el pensamiento. Casi es una actividad que nosotros hacemos a diario. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Sería bastante difícil pensar en cuántas veces hemos tenido un pensamiento durante el día, ¿verdad? Han sido tantos que es difícil que nosotros los podamos recordar, porque cada situación, cada imagen, sonido o algo que nosotros percibimos nos involucra un pensamiento. Ahora, habrán algunos pensamientos, ¿verdad?, que nos van a llevar a distintos tipos de razonamiento y también de acciones. Entonces, en este caso podemos pensar con estas ideas iniciales, ¿verdad?, que se presentan aquí. La primera de ellas es que es fundamental para el desarrollo cognitivo de los seres humanos. En algunas ocasiones, como dice el material, ¿verdad?, algunos profesores dejan algunas tareas para que los estudiantes puedan desarrollar el pensamiento y estimular esto, ¿verdad? No sé si ustedes han notado cuáles son algunas tareas bastante comunes que se dejan, que el objetivo sería amplificar, ¿verdad?, o mejorar el pensamiento en los estudiantes. ¿Cuáles han observado ustedes que se dejan comúnmente? En niños me he fijado que maneja mucho lo que es tarjetas de memoria, como buscar la otra tarjeta, o los rompecabezas también. Sí, muy bien. En algunas ocasiones el material dice que también algunos maestros los dejan, ¿verdad?, de que ellos puedan leer, ¿verdad?, y elaborar un resumen, contestar algunas preguntas o un cuestionario. Sin embargo, actividades, ¿verdad?, que algunos pensarían que tienen ese objetivo de mejorar el pensamiento de los estudiantes, son criticados por algunos psicólogos, ¿verdad?, porque no contribuirían a este desarrollo del pensamiento, cualquiera de las que sean los tipos de pensamiento. Entonces, en esta ocasión veremos algunas críticas que se le hacen para algunas actividades que dejan los maestros y cómo se podría estimular este tipo de pensamiento en matemática. En términos generales, ¿verdad?, el pensamiento tiene como objetivo, dice, resolver problemas y tomar decisiones, ¿verdad? Normalmente en una situación problemática lo que se quiere tener es información o buscar más información para tomar una decisión y poderlo resolver. También cuando nosotros pensamos en el pensamiento, en la palabra o el concepto pensamiento, nos referimos a algunos conceptos que se forman en el cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, nos están explicando la idea o la intuición de un concepto en matemática. Entonces, esa definición que se nos presenta nos está formando esta palabrita, ¿verdad?, este bloque de letras que nosotros vamos a conocer en el cerebro. Por ejemplo, algunas de las ideas que generan bastante trabajo mental, ¿verdad?, en estudiantes o incluso en bastantes personas mayores, ¿verdad?, son, por ejemplo, la intuición del conjunto vacío. Ustedes se fijan que en algunas ocasiones puede ser un poco confuso entenderlo. No sé si ustedes se han topado con otros conceptos que también pueden ser difíciles de comprender en matemática. ¿Sí? Ya que ustedes toman en cuenta lo de matemática, tiene razón. Fíjese, por ejemplo, hay cosas que yo generalmente me pongo a pensar y a repensar porque la idea de la matemática es comprensión de concepto. Entonces, hay una definición que la verdad no le encuentro, generalmente no le encuentro mucha lógica porque casi a lo mismo va a dar, es la definición del valor absoluto para positivo y negativo, como lo muestran algunos libros, ¿verdad? Hay maestros que sí lo plantean bien sencillo, dice entonces uno así se le queda. Pero cuando lo plantean incluso con el valor absoluto de X en llaves, cuando X es negativo y positivo, al final eso requiere un poco de esfuerzo para tratar de asimilar esa realidad con algo otra que uno la asocia para la comprensión. Muy bien, tiene razón, ¿verdad? Es un concepto que también puede llegar a cierta dificultad. Y así, ¿verdad? Conforme vayamos profundizando en algunas áreas de la matemática, ustedes se van a dar cuenta que hay algunos conceptos que requieren mucho más trabajo para poderlos asimilar, ¿verdad?
Entonces, cuando nos referimos al pensamiento, estamos hablando de estas actividades propias del ser humano y que se llevan en el cerebro. Finalmente, podríamos decir, ¿verdad?, que ideas iniciales que nosotros tenemos del pensamiento son una capacidad para captar y también para producir ideas. En otros casos, también podríamos pensar, ¿verdad?, en esta capacidad para captar, dice, y producir ideas. Por ejemplo, algunas áreas de la matemática, ¿verdad?, que son un poco difíciles, ¿verdad?, de interpretar y de plantear razonamientos verdaderos, ¿verdad? Como son, por ejemplo, demostraciones en lógica, los métodos de conteo, la misma probabilidad, ¿verdad? O algunas operaciones ya, por ejemplo, de matemática superior, ¿verdad? También llevan alguna capacidad bastante fuerte para el ser humano. Entonces, esta idea, ¿verdad?, es la que nosotros queremos pensar. Al referirnos, ¿verdad?, a todos estos procesos mentales superiores, ¿verdad?, que estamos pensando entonces y que se llevan a cabo normalmente en personas ya que están en grados superiores, recordémonos que en las etapas o los estadios que definió Piaget, que lo vimos en la tutoría número 1, comentábamos que los procesos mentales, ¿verdad?, de razonamiento o de procesamiento de la información superior empiezan a partir de los 7 años, que serían las operaciones formales concretas. Entonces ya a esta edad es cuando nosotros estamos en la capacidad de llevar algunos procesos mentales, ¿verdad? Estos, por ejemplo, podrían ser la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la concentración u otro tipo de funciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con la información recibida desde el medio? ¿Qué hacemos nosotros con la información recibida desde el medio? Imagínense, estamos con dudas en un tema y buscamos, por ejemplo, bastante clásico hacer esto, ¿verdad? Buscar un video en YouTube para poder comprender mejor un contenido. ¿Qué hacemos con la información recibida desde el medio? Sí, ¿quién sería? ¿César? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Normalmente lo que hacemos con la información recibida del medio, como si ya poseemos como ciertos conocimientos anteriores, nosotros lo asimilamos el nuevo conocimiento o la nueva información con la información que ya teníamos en nuestra memoria, en nuestro cerebro. Es decir, que si yo en algún momento me aprendí las tablas de multiplicar y ya en séptimo, octavo grado tengo que aplicarlas, ya utilizando ya en el desarrollo de álgebra, de ecuaciones, entonces ya la información que ya tenía, esta información nueva que estoy recibiendo, la voy y la involucro con la nueva información que estoy recibiendo para poder, con la anterior, perdón, con la que ya tenía, para poder comprender mejor lo que se me estaba diciendo. Muy bien. Y eso está excelente, ¿verdad? Que eso sucediera siempre en todo proceso educativo, ¿verdad? Comprenderán ustedes que la otra parte, ¿verdad?, de esta información que nosotros podemos recibir, en algunos casos puede ser lo contrario, ¿verdad? Podría ser olvidada o inclusive podría ser no recibida por la persona, ¿verdad? Suele pasar bastante común ahora, ¿verdad?, que en las clases virtuales los estudiantes, por ejemplo, pueden estar distraídos, ¿verdad? Quizás en el teléfono viendo otra cosa, aún en las clases presenciales se observa, ¿verdad?, que se pueden distraer en el teléfono o inclusive pueden estar sentados y callados, pero sus pensamientos son muy diferentes a los que tiene que ver la clase. Entonces, ahí es donde nosotros, ¿verdad?, como futuros profesores de matemática, entonces nos planteamos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer entonces para que lo que nosotros estamos enseñando pueda ser un proceso mental en los estudiantes y sea información que sea recibida?
Por eso estas materias, ¿verdad? Que en algunas ocasiones son teóricas, nosotros podríamos preguntarte, ¿verdad? Pues, ¿y por qué ponen estas materias si yo quiero ser profesor de matemática? Bueno, la respuesta sí, de manera breve, es, ¿verdad? Necesitamos conocer cómo se aprende y cuáles son los procesos mentales superiores. Por eso nos ponen estos contenidos para poder meditar. Así es de que veamos una definición que se presenta en el material. Esta es del autor Julio César Arboleda. ¿Quién le gustaría colaborarnos con la lectura? Aquí no lo puedo. César, ¿verdad? Por favor. Sí. El pensamiento es una función psíquica, en virtud de la cual un individuo usa representaciones, estrategias y operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, ideal o imaginario. Otras funciones de la dimensión mental son, por ejemplo, la inteligencia, las emociones, la voluntad, la memoria, la atención, la imaginación, la motivación, la cognición y el aprendizaje. Así, pensar sería usar la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, en fin, la cognición en la experiencia del mundo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta es la definición que está en el material que tiene que ver con el pensamiento de Julio César Arboleda. Al leer esta definición, entonces nosotros podemos pensar un poco, ¿verdad? Cuando nosotros hemos estado en alguna conversación o en una clase o un programa de televisión, y entonces es información relevante que capta nuestra atención, ¿verdad? ¿Qué nosotros hacemos con esa información? Bueno, de acuerdo aquí lo que dice el autor, ¿verdad? En virtud de la cual dice que un individuo usa representaciones. Estas representaciones inclusive podrían ser de nuestra vida pasada, ¿verdad? Algo que nosotros ya conocemos, o algunas estrategias de cómo nosotros podríamos recordar la información, ¿verdad? Así, por ejemplo, nosotros podemos relatar una película que hemos observado, explicarle a un compañero, ¿verdad? Un ejercicio que nosotros entendimos, o también podríamos inclusive, ¿verdad? Darle una explicación a un evento del cual nosotros hemos sido testigos. Así es que, de acuerdo a esto, ¿verdad? Es una función psíquica propia del ser humano, dice, así como lo son otras de orden superior, ¿verdad? Esta definición tiene este punto interesante, ¿verdad? Que nos hace pensar en todo un gran proceso, ¿verdad? De poder asimilar la información cuando nosotros estamos llevando a cabo el pensamiento. Pero no solamente puede ocurrir un pensamiento como tal y nosotros ya lo tenemos, sino que podríamos pensar entonces en algunas actividades que van a llevar a unas formas, clasificaciones o distintas gamas de pensamiento. El pensamiento eficaz, según este mismo autor, dice que se refiere a la aplicación competente y estratégica de destrezas de pensamiento y hábitos de la mente productivos. Entonces, por eso es de que, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la definición completa. A cabo actos meditados de pensamientos, como tomar decisiones, argumentar y otras acciones analíticas, creativas o críticas. Los individuos que son capaces de pensar con eficiencia pueden emplear, y de hecho emplean esas destrezas y hábitos por iniciativa propia, y son capaces de monitorizar su uso cuando les hace falta. De acuerdo a esta lectura, ¿verdad? De la definición del pensamiento eficaz, nosotros quizás hemos conocido a personas que son muy hábiles para pensar, ¿verdad? Y dar una respuesta oportuna cuando lo hacen, o para presentar una solución ante un problema. ¿Cómo llegaron estas personas a tener esa habilidad? Bueno, la definición que aquí se presenta, ¿verdad? Nos hace pensar en que dice que todo está detrás de un proceso. Se refiere, dice, a la aplicación competente y estratégica de destrezas de pensamiento y hábitos de la mente productivos. Entonces quiere decir de que, ¿verdad? Esto forma parte de nuestra educación, de nuestro ambiente que nosotros llevamos a cabo. Quizás algunas personas nazcan con la habilidad de pensar de manera así eficaz, ¿verdad?
Pero otros, gracias a su educación o a su entrenamiento, pueden llegar a tener esta habilidad de pensar eficazmente, ¿verdad? Y poder plantear una respuesta a una pregunta. De ahí entonces que viene la importancia que nosotros comprendamos, ¿verdad? De que lo mismo puede pasar en el caso de la educación matemática. No vamos a iniciar nosotros a tratar de tener un pensamiento formal y matemático en los estudiantes de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que todo tiene su base, su cimiento, ¿verdad? Ya en los primeros grados, donde los estudiantes empiezan con operaciones concretas para posteriormente terminar su ciclo de estudio, ¿verdad? A nivel medio o universitario con operaciones formales. Entonces, esta construcción de este pensamiento eficaz, ¿verdad? Lo que hacen falta a los autores, dice de que no tiene un fin, ¿verdad? Sino que siempre lo podemos continuar construyendo. De hecho, son bastante curiosas las historias, ¿verdad? De cómo se ha ido construyendo el conocimiento matemático. Dice un autor, ¿verdad? Que da una explicación de cómo se construye la matemática, de que realmente la matemática no es una matemática moderna, sino que es una matemática de hace miles de años, la que nosotros conocemos y aplicamos. Es una matemática griega. Sin embargo, han habido algunos conceptos bastante nuevos que se han ido actualizando, ¿verdad? Con respecto a la matemática y han ido botando, por así decir, ¿verdad? O lapidando algunos conceptos anteriores que se tenían con respecto a la matemática. Por ejemplo, la idea de un conjunto es una idea de que se ha ido modificando con el paso del tiempo, ¿verdad? De tal manera que la definición que nosotros conocemos del concepto conjunto se ha ido construyendo y muchos autores han ido haciendo aportes diferentes a lo que nosotros conocemos. Otro autor que se menciona ahí en el documento dice de que el pensamiento tiene 3 fases, ¿verdad? Este lo describe en un esquema que está ahí en las primeras páginas y dice de la siguiente manera, la autora. El pensamiento dice que tiene 3 fases, ¿verdad? El primero sería lo que nosotros decidimos sobre el conocimiento, la otra fase, la cognoscitiva, y la tercera sería la metacognoscitiva. En lo que refiere a conocimiento, ¿verdad? El pensamiento dice que toma en cuenta algunos aspectos que tienen que ver propios con lo que nosotros estamos aprendiendo. Por ejemplo, la naturaleza del conocimiento. Esto se toma en cuenta y puede llevar a qué tipo de pensamiento el que nosotros vamos a tomar en cuenta. También los conceptos y procesos en general que nosotros estamos aplicando. Por ejemplo, esta clase, imagínense, bastante teórica, hablamos de procesos mentales, ¿verdad? Es totalmente diferente a que nosotros estuviéramos en una clase numérica, ¿verdad? Porque a lo mejor ustedes estarían desarrollando ejercicios y practicando. Entonces, el conocimiento que llega a nuestras sensaciones tiene que ver con el tipo de pensamiento que nosotros vamos a disfrutar. Sí, diga, Silvia. ¿O no? ¿No levantó la mano? Bueno, entonces también, ¿verdad? Otro aspecto que modifica el pensamiento tiene que ver con los contenidos y las disciplinas, que es lo que nosotros estamos en este caso diciendo. Si nos vamos a las otras partes, ¿verdad? Del pensamiento, decíamos que hablábamos de la parte cognoscitiva y de la parte metacognitiva, ¿verdad? En esta parte metacognitiva, entonces nosotros podemos decir de que hay algunos procesos que son propios de orden superior, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la parte cognoscitiva, estamos hablando de lo que logramos percibir, ¿verdad? En la vida cotidiana. Pero con la palabra metacognitiva estamos hablando de procesos de orden superior, ¿verdad? No solo escuchamos, no solo observamos, no solo podemos tocar, sino que nosotros podemos elaborar conclusiones, definiciones, o como aquí lo dice en el mapa el autor, ¿verdad? Podemos hacer evaluaciones o planificaciones o algunas supervisiones, ¿verdad? De los conceptos o el conocimiento que nosotros estamos construyendo. Si hablamos de esto, de la primer componente del pensamiento, ¿verdad? Que tiene que ser el cognoscitivo, entonces este sería, ¿verdad? Un proceso particular, por ejemplo, que se esté aprendiendo,
un proceso unilateral, ¿verdad? O algo sencillo. Entonces aquí hay un detalle bonito, ¿verdad? Que nos puede servir a nosotros como futuros profesores de matemáticas. Esta es la fase inicial de el pensamiento, lo cognoscitivo, es decir, lo que lleva a nuestros sentidos y es información que nosotros podamos percibir. La otra parte o la otra fase sería la fase metacognitiva. Esta fase es cuando nosotros ya nuestro pensamiento tiene un trabajo intelectual, es una fase mayor, ¿verdad? Aquí hacemos evaluaciones, planificaciones o supervisiones del conocimiento que estamos aquí. Ahora, imagínense nosotros como futuros profesores de matemática, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que de esta fase cognoscitiva el estudiante pueda llegar a procesos de pensamiento superior, que serían las metacognitivas? ¿Qué actividades creen ustedes que podrían funcionar para que el estudiante no sea solo alguien que escucha más en la clase de matemática? ¿Qué actividades creen ustedes que serían útiles para pasar de esta fase cognoscitiva a una fase metacognitiva? ¿Alguien? Pueden comentar una situación, ¿verdad? Que ustedes han observado en una clase de matemática, que ustedes digan, está bien, ¿verdad? Me llamó la atención, participé, aprendí. ¿Alguien tiene alguna experiencia? Preguntamos personalmente. Sí, diga, Beatriz. No sé si podríamos aplicar, así como hablábamos la vez pasada, licenciados, sobre hoy en matemática, la licenciatura de matemática, ¿verdad? Que pasamos ya de una fase cognitiva a una meta cognitiva con respecto al uso del GeoGebra, porque antes solo teníamos una cognición, o sea, más o menos la idea de cómo usarlo, pero hoy en base a la práctica que hemos tenido, ya como que ya se nos hace más fácil pasar a una nueva etapa del conocimiento. Muy bien, excelente, ¿verdad? Ese sería un recurso extra que se ha utilizado. Y en general pienso yo que la mayoría de programas informáticos, ¿verdad? Que son de índole matemático, tienden a tener otro sentido, ¿verdad? Otro que estaba pensando yo, ¿verdad? Fíjense que en cierta ocasión estuvimos en una capacitación como profesores, en formación. Entonces estábamos, no me recuerdo si era conteo o probabilidad, ¿verdad? Pero en este caso, los exámenes parciales que hacíamos estaban un poquito difíciles. Entonces, la licenciada que nos estaba capacitando, ¿verdad? En el parcial ella siempre notaba una luz, ¿verdad? Un tip para poder resolver el ejercicio de conteo, era. Entonces, ese tip bastaba para que uno pudiera, si uno había estudiado y tenía correcto el pensamiento, bastaba para poder pasar a esa parte y decir, aquí tengo la luz y por aquí me voy, ¿verdad? Y ya podía resolver el ejercicio. Entonces me llamó la atención porque en algunas ocasiones podría pensarse, ¿verdad? Que el profesor es cerrado, al momento del examen se le olvidó todo y no puede dar ayuda o alguna sugerencia en el parcial, ¿verdad? Y sin embargo ella era muy diferente y siento que se aprendió mucho en esa ocasión, ¿verdad? No fue solamente conocer, ¿verdad? Sino que también aplicar. Bueno, no sé si alguien tiene una extra. Bueno, hablando siempre de pensamiento, ¿verdad? La autora de este mapa mental nos dice, ¿verdad? De que también el pensamiento está referido a las disposiciones mentales, ¿verdad? Hacia el pensamiento en general,
hacia operaciones específicas que se pueden llevar en cabo. Y de esto podemos hablar entonces, ¿verdad? Que cuando hablamos del pensamiento como tal en un proceso, nosotros podemos pensar en las evidencias, ¿verdad? De estas disposiciones, las fuentes confiables, por ejemplo, del conocimiento, también, ¿verdad? Es un orden superior cuando nosotros ya hacemos estas labores de búsqueda para tener un mejor pensamiento, ¿verdad? También estaría en un nivel superior. Si hablamos de las operaciones específicas, ¿verdad? Avanzadas que potencian el pensamiento, entonces podríamos hablar de un deseo de revisar a la luz nuevas evidencias o más conocimiento, ¿verdad? Otros libros, otras fuentes bibliográficas, la disposición de usar suficiente información antes de jugar, ¿verdad? O llevar a cabo nuestra actividad y la disposición para considerar variedad de alternativas. Entonces, el esquema mental que se nos presenta en esta ocasión es bastante completo, ¿verdad? Y nos hace primero entender, ¿verdad? Que este proceso mental que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Y estudiando el pensamiento es de orden superior, porque lleva muchos procesos y niveles en los cuales se puede quedar. Entonces, hablando de estos procesos, nosotros podríamos pensar en cuáles son los tipos de pensamiento que nosotros podemos estimular en matemática. Veamos algunos de ellos. No sé si alguien ha escuchado esta famosa paradoja, se llama la paradoja de Bertrand Russell. Ustedes saben que Bertrand Russell fue de los que empezaron a definir mucho la idea de conjunto. Si nosotros pensáramos en la definición de un conjunto, vamos a pedirle una opinión. Silvia participó, ¿verdad? Patricia Isabel, ¿podría brindarnos una idea que usted tenga del concepto de conjuntos? No sé sobre ese tema. ¿No sabe? Bueno, ¿quién podría brindarnos una idea general sobre el concepto de conjunto? Sí, buenas noches. Sí, diga Juan Carlos, Eh, ¿verdad? sí, Juan Carlos. No sé, un conjunto, perdón, sería una agrupación de distintos elementos que, bueno, que podrían estipular, puede ser un conjunto de cualquier elementos, ya sean, bueno, los elementos que sea todo, por decirlo así, el ejemplo más claro que nos han dado son de los números reales, perdón. De los números, que cada número tiene su conjunto, entonces cada uno está en su propia agrupación. No sé. Son, Sí, es, son es ciertas un ejemplo. agrupaciones son ciertas agrupaciones con las Elementos. de los elementos, con las cosas que ya estipuladas, o sea, nosotros decimos qué conjunto queremos y ahí vamos viendo qué está dentro de ese conjunto. Ajá, muy bien. Y es una idea bastante común, ¿verdad? Entonces, este famoso matemático Bertrand Russell, ¿verdad? Fue a le escribió una carta a un amigo de él que había presentado una serie de colección de leyes sobre aritmética y teoría de conjunto, ¿verdad? Y entonces él en esta carta le escribió, ¿verdad? Que había estado analizando estas definiciones y entonces él dice, ¿verdad? Clasificó que habían dos tipos de conjuntos. Entonces, primero serían los conjuntos que no contienen al elemento que define este conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo un conjunto M, ¿verdad? Igual a, B, C, D. Entonces ese conjunto no contiene a la letra con la cual hemos designado a ese conjunto. Pero hay otros conjuntos que sí contienen a ese elemento con el cual designamos al conjunto. Entonces, con respecto a hacer el listado, ¿verdad? Es como que hagamos un listado de este conjunto. La paradoja de Bertrand Russell dice así, ¿verdad? Es como que hayan dos estantes de libros. En un estante están todos los libros que no hacen referencia a sí mismos. Y en el otro estante hacen referencia los libros que hacen referencia a sí mismos. Entonces dice él, hacemos un listado de los libros que hacen referencia a sí mismos
y ese listado lo vamos a ubicar en el segundo estante. Pero el primer listado que hace referencia a los libros que no se definen a sí mismos, entonces, ¿dónde lo colocamos? Si lo colocamos en la segunda, son los que no hacen referencia a sí mismos. Y si lo colocamos en la primera referencia, entonces estaría una contradicción, ¿verdad? Porque es un libro de los que no se refieren a sí mismos. Ese pensamiento, ¿verdad? De lógica ha llevado a plantear esta famosa paradoja del barbero, ¿verdad? Entonces dice de la siguiente manera. En un pueblo, dice, donde solo hay un barbero, quien siempre está rasurado, él rasura a todos los hombres del pueblo que no se rasuran a sí mismos. Entonces, ¿quién rasurará al barbero? ¿Qué opinan ustedes? Hagamos este ejercicio mental para entrar al pensamiento lógico. En un pueblo, dice, donde solo hay un barbero, quien siempre está rasurado. Él rasura a todos los hombres del pueblo que no se rasuran a sí mismos. ¿Quién rasura al barbero? Nadie tendría que rasurar al barbero porque si alguien rasura al barbero ya no sería el único barbero. Muy bien, ¿qué opinan Y los demás? si él, y si él se barbea él solo, ya no entraría siempre en el mismo conjunto porque ahí está la condición dada de que no se rasuran a sí mismos, entonces no cumpliría con la condición. Muy bien, está interesante esa idea. ¿Qué opinan los demás? De ahí salió, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién dice? Elsie, diga. Podría ser la otra opción de que si hubieran dos grupos, el grupo de las personas que se rasuran a sí mismas y el grupo de las que necesitan a un barbero para rasurarse. Muy bien. De por ahí viene la idea, ¿verdad? De definir que hay dos tipos de conjuntos. Y de ahí ha salido esta paradoja de Bertrand Russell, ¿verdad? Que se ve en teoría de conjuntos. Entonces, vean ustedes que situaciones como estas son las que nosotros nos ponen a pensar en la lógica de algunos enunciados, ¿verdad? Y me pareció bonito traer un pensamiento como esto porque nos hacen a nosotros empezar a pensar y de estos hay muchas paradojas. Entonces, ¿qué es lo que tienen estas actividades, verdad? Nos ponen a utilizar las leyes de la lógica para poder llevar a una conclusión. Este es un tipo de pensamiento que está basado en uno de los procesos cognitivos básicos. De hecho, los procesos cognitivos básicos que vamos a ver al final de esta unidad, estaríamos hablando de la sensación, la percepción, la atención y la concentración y finalmente la memoria, que sería uno de los procesos cognitivos de mayor trascendencia para el ser humano. Así de que algunos procesos cognitivos, ¿verdad? O mentales superiores, aquí podemos comentar la inteligencia, el lenguaje y también el pensamiento. Hoy estamos haciendo referencia solamente al pensamiento. Veamos cuáles serían algunos tipos de pensamiento. Podríamos hablar, por ejemplo, del pensamiento lógico, como iniciamos con esta paradoja, ¿verdad? Normalmente este tipo de pensamientos nos hace que nosotros tratemos de aplicar las leyes que ya conocemos para llegar a una conclusión válida. Y el otro sería el pensamiento abstracto, que en términos generales, ¿verdad? Nosotros utilizamos la imaginación para poder llegar a tener este pensamiento abstracto. Con respecto a la primera de la que estábamos haciendo mención, ¿verdad? Del pensamiento lógico. Entonces, algunos lo definen de diferentes formas. Otros autores, por ejemplo, hablan de pensamiento convergente, como aquel tipo de pensamiento, ¿verdad? Que habla de la solución directa de un problema. Este tendría algunos tintes, ¿verdad? De ser racional, lógico, convencional o vertical, ¿verdad? Y el otro tipo de pensamiento sería el divergente. Este dice que hace referencia a utilizar algunos juicios marginales o abordar problemas de manera creativa e imaginativa.
En síntesis, tienen alguna relación con el pensamiento lógico y el abstracto, pero hay autores que lo definen de estas dos maneras. Entonces, veamos cuáles son algunas de las características que tiene el pensamiento lógico. Y quizás ustedes al leerlas pueden darse cuenta que nosotros los utilizamos cuando estamos llevando a cabo algunas operaciones matemáticas. Por ejemplo, el pensamiento lógico dice que pone en juego procesos lineales hasta conseguir resultados de acuerdo a un formato secuencial. Quiere decir que el pensamiento lógico se caracteriza porque nosotros llevamos una secuencia de ideas que son válidas, ¿verdad?, para finalmente llegar a una conclusión verdadera. Este tipo de pensamiento dice que se desprende de las distintas relaciones que se dan en el cerebro ante la necesidad de encontrar razonamientos lógicos. Y por supuesto, ¿verdad?, nosotros lo utilizamos, si no a diario, bastante a menudo para poder resolver algunos problemas, tanto de la vida cotidiana como en nuestra vida académica. Entonces, más formalmente, ¿verdad? Esas solo son algunas ideas iniciales que se pueden tener. Más formalmente, el folleto presenta una definición de razonamiento lógico que dice de la siguiente forma. El razonamiento lógico, dice, es eminentemente deductivo. Incluso algunos autores lo definen como tal. Mediante este razonamiento se van infiriendo o asegurando nuevas proposiciones a partir de proposiciones conocidas, para lo cual se usan determinadas reglas establecidas o demostradas. El uso del razonamiento lógico permite de forma general analizar y encauzar muchas de las situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar este tipo de razonamiento, nosotros vamos a presentando argumentos que sean válidos. Y es bien fácil diferenciar, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones nosotros podemos escuchar una conversación y decimos no tiene lógica, no tiene coherencia, y hacemos referencia a eso. Que cuando nosotros queremos escuchar un razonamiento lógico, pues esperamos que tenga proposiciones coherentes, ¿verdad? Y que lleven un orden de validez para llegar a una conclusión certera. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí este autor. Pasemos ahora al siguiente tipo de razonamiento, que sería el abstracto. Veamos esta siguiente situación que se le presenta a los estudiantes para iniciar la unidad de métodos de conteo. Dice, observe la siguiente secuencia de figuras y números, responde lo pedido en cada caso, determina la figura 4 y 6 y la secuencia se va formando de igual manera. Así es que les dejo un par de minutitos para que puedan pensarlo y me digan cuál sería la respuesta. Ajá, ¿quién tiene la respuesta para la 1? Para literal A. Sí, ¿quién? Silvia. Hola, buenas noches. Buenas noches. En el bueno, a la opción A, lo que logro observar es que va aumentando dos cuadros de manera secuencial. Es decir, que si en la figura Muy 3 bien. Entonces, si tenemos la 3, figura 3 tiene 5, la figura 4. tenemos 5 7. cuadritos. Tendría 7, ¿verdad? La 5 entonces tiene 5, 9, ¿verdad? Entonces la figura 6 tendría que tener 11. Muy bien. Con respecto a la figura B, ¿cuál figura corresponde a la figura 7? ¿Sí la secuencia se va formando? Aquí, ¿quién? ¿César Orlando? Sí,
Con respecto al literal D, vemos que la primera figura tenemos el cuadro relleno, por decirlo así, hasta arriba, y el punto en el lateral derecho abajo. Ajá. Y luego vemos el punto en el lateral izquierdo y el cuadro en el lateral derecho superior. Luego Muy vemos bien. el punto en el lateral izquierdo superior y el cuadro relleno en el lateral derecho inferior. Entonces vemos que la figura 4 es igual a la figura 1, luego la figura 5 es igual a la figura 2 y la figura 6 es igual a la figura 3. Entonces seguiría la figura 7 sería igual a la figura 1 y a la figura 4. Muy bien, excelente. Entonces, ahí utilizamos este tipo de razonamiento, ¿verdad? Que sería creativo para llegar a la respuesta. Ahora en el literal C dice, determina el número faltante y la regla que se ha utilizado para generar la secuencia. Posición 1, posición 2, la 3, la 4, la 8, la 6, la 7. ¿Cuál sería el número de la posición 8? Beatriz, disculpas que habían dos. Podemos observar que va en aumento. O sea, de la posición 1 a la posición 2 aumenta 1, de la posición 2 a la 3 aumenta 2 y así secuencialmente. Entonces aumentaría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumentaría 7, digamos, llegaría a 30. Muy bien, así es, ¿verdad? Excelente. Bueno, yo sé que muchos tenían la respuesta, pero vamos a quedarnos aquí. ¿Por qué presentamos esto, verdad? Porque aquí estamos utilizando, ¿verdad? Un pensamiento que se llama abstracto. Y algunas ideas iniciales, ¿verdad? De este pensamiento abstracto es que el cerebro lo que hace es realizar una separación imaginaria de los distintos elementos que lo generan para focalizarse únicamente en lo fundamental. Entonces ustedes observaron el patrón, la secuencia de números, ¿verdad? Que se había presentado, y este es el famoso pensamiento abstracto. Es el reflejo próximo y generalizado de la realidad. Y también se dice que permite deducir, interpretar y analizar los intentos, fenómenos que nos afectan de manera rápida y asociativa. También podemos decir que este tipo de pensamiento, ¿verdad? Es una abstracción, es la capacidad de deducir, sintetizar, interpretar y analizar fenómenos que nos afectan. En este caso estaría muy diferente, ¿verdad? Lo que es el pensamiento lógico, porque nosotros aquí, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es utilizando mucho la creatividad. De acuerdo a la definición que se presenta ahí en el material, ¿verdad? El pensamiento abstracto dice que es el medio para la construcción del conocimiento teórico a través del proceso de formación de conceptos. Y es un reflejo inmediato y generalizado de la realidad. Es una forma de conocer el mundo más allá de los sentidos. Una característica principal del pensamiento abstracto es la capacidad de procesar varios hechos a la vez, definiendo así prioridades para una respuesta, independientemente de lo que ésta sea conveniente o no. Entonces, algo similar estuvimos haciendo en los ejercicios anteriores, ¿verdad? Estuvimos de las imágenes que teníamos, ¿verdad? Más allá de los sentidos y de lo que nosotros vemos, utilizamos nuestra imaginación para poder tener una generalización, ¿verdad? Una abstracción. Entonces, esta capacidad es lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto. Y formalmente, entonces, podríamos decir, ¿verdad?, de que el pensamiento abstracto, para que pueda desarrollarse, supone la capacidad de asumir un marco mental de manera voluntaria, ¿verdad? Esto hace referencia cuando nosotros tenemos una actividad que nos llama la atención, entonces estamos dispuestos a participar y a llevar a cabo este proceso mental. Otra idea que también involucra, ¿verdad?, es la capacidad de cambiar voluntariamente de una situación a otra, ¿verdad? Quizás podríamos haber estado pensando en otra situación, pero este tipo de pensamiento nos obliga, ¿verdad?, a pasar o a trascender esta actividad. Una idea más, ¿verdad?, del pensamiento abstracto es la de descomponer el todo en sus partes y analizar distintos aspectos de la realidad. Esto es bien común en el pensamiento abstracto, ¿verdad?, porque nosotros queremos en nuestro análisis y el pensamiento que tenemos, vamos formando partes, ¿verdad?, que tienen que ver de la realidad.
Y también podemos decir, ¿verdad?, que este pensamiento dice que refleja el mundo y sus procesos de un modo más pleno y profundo que el conocimiento sensitivo. Así que si nosotros como profesores, ¿verdad?, queremos fomentar ya sea el pensamiento lógico o el pensamiento abstracto, entonces lo que vamos a hacer es presentar actividades que fomenten estas nociones, ¿verdad? ¿Cuál es la relación o las diferencias que pueden haber entre estos dos tipos de pensamientos que acabamos de analizar? Bueno, en la tabla que se presenta ahí en el material nos resume las siguientes ideas, ¿verdad? Mientras que el pensamiento lógico dice que es reversible, interno y es tangible, el pensamiento abstracto no tiene forma, no es descriptible con palabras, es decir, es intangible. Ahí está una diferencia. El pensamiento lógico es gobernado por el intelecto y el pensamiento abstracto dice que es gobernado por la imaginación. El pensamiento lógico divide el todo en sus partes y establece relaciones entre ellas, mientras que el pensamiento abstracto es la capacidad de razonar en forma desligada de lo real. Se basa en los esquemas formales de deducciones, extrapolar lo aprendido a cualquier otra situación comparado a sacar conclusiones. El pensamiento lógico también atiende objetos formales u abstractos. Sin embargo, el pensamiento abstracto dice que no parte de las relaciones observadas. El pensamiento lógico ubica el tiempo de manera lineal y pretende objetividad. El pensamiento abstracto, por su parte, dice que permite conocer el mundo más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. El pensamiento lógico quiere generar una hipótesis, hacer inferencia, mientras que el pensamiento abstracto dice que resuelve problemas lógicos, imaginando, sin necesidad de hacer algo tangible. Y finalmente, el pensamiento lógico se expresa mediante proposiciones y conectivo, ¿verdad? Esto nosotros creo que ustedes están llevando ahorita la asignatura y están familiarizados con este tipo de razonamientos que se hacen, ¿verdad?, en base a la lógica. Finalmente, el pensamiento abstracto dice que este está desligado del lenguaje y depende de la conciencia voluntaria y de la personalidad. Entonces, así hemos nosotros analizado, ¿verdad?, una de las actividades más fuertes que tiene que ver en los procesos cognitivos, ¿verdad?, que es el pensamiento. Nos quedarían las otras actividades que tienen que ver con respecto al pensamiento y los otros procesos cognitivos. ¿Qué podríamos hacer nosotros para desarrollar el pensamiento abstracto en una clase? Por ejemplo, la resolución de problemas matemáticos es aceptado, ¿verdad?, como una actividad para fomentar este tipo de pensamientos. La resolución de adivinanzas, acertijos o paradojas, como la que vimos en esta ocasión, ¿verdad?, también podrían servir. Y la resolución de silogismo, ¿verdad?, también. Presentar premisas para llevar a una conclusión certera, estaría de acuerdo en esto que lo estamos haciendo. Bueno, finalmente les dejo una frase para que podamos pensar en este tipo del pensamiento. Este es de un famoso autor, también bastante de la época del quien dijo la paradoja en esta ocasión que estuvimos analizando. Él dice de esta manera: Dios creó los números, dice, el resto es obra de los hombres. Así que entonces terminamos con esta frase, ¿verdad?, que nos invita a pensar en cuánto nosotros podemos lograr en nuestra educación matemática, ¿verdad? Mañana vamos a continuar con los procesos cognitivos que nos hacen falta, ¿verdad? Tenemos la tutoría a las 8 de la mañana, así es que están todos invitados también para asistir. Voy a detener la grabación aquí en el